bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Nutrición con Sentido. Yo soy Clau y hoy pues les vengo a traer, como todas las semanas, temas súper interesantes, pero el día de hoy yo tenía un montón de ganas de poderlo tocar, porque hoy tenemos pues una invitada súper especial para mí, primero, y una invitada que creo que nos viene a traer mucho la realidad actualmente de lo que están viviendo los médicos en formación, probablemente, y el tema de pues la preparación de los médicos aquí en Guatemala. Entonces le doy la bienvenida a la futura y casi doctora Marcela Estrada. ¿Cómo estás, Marce? Hola, bien. Emocionada de estar aquí hoy. Qué bueno, que me alegro de que de verdad se haya logrado hacer el tiempo. Yo, pues llevábamos tiempo de querer tenerte aquí, pero pues nosotros sabemos que por el tema de los turnos y todo todo esto que viven los doctores como tal, había estado complicado, pero ya Marcela está con pensum cerrado y ya casi próxima a grabarse, y entonces por eso ahorita sí ya le teníamos que sacar el jugo en el programa antes de que otra vez le vuelva a tocar. Sí. ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad es que muy emocionada de estar aquí hoy, siendo fan desde el día 1 de este podcast. Qué bueno. Y que hoy ya se cumpla, la verdad es que estoy emocionada, más que todo. Buenísimo, Marce. Pues bueno, platicando un poquito antes de entrar en vivo, estábamos platicando y pues han sido conversaciones que nosotras hemos tenido desde antes, que es el tema de, me corregí si estoy bien como lo voy a decir, pero el tema de cómo se ha abordado el tema de la formación a los médicos, ¿verdad? Nosotros aquí en el programa hemos traído mucho el tema de, en muchos episodios, como de ciertas experiencias tal vez no tan agradables de la gente con algún profesional de la salud, y nosotras muchas veces decimos, bueno, aquí hay que hacer como el llamado de alerta y también como decirle a los pacientes como cuál es su derecho, pero también entendemos mucho el lado de que así aprendimos, ¿verdad? O sea, que este proceso ha sido porque así hemos aprendido, y pues que poco a poco tendríamos que ir encontrando nuevas herramientas para ir atendiendo a la gente, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que me gustaría que empezaras contando un poco desde cómo decidiste estudiar medicina, cómo fue tu experiencia los primeros años de la U, y luego ya entrando a las prácticas, ¿verdad? ¿Qué esperabas y qué fue realmente la realidad cuando llegaste? Sí, bueno, la verdad es que pensando un poco de cómo decidí mi carrera, algo que me ayudó mucho fue que desde el colegio estuve en muchas actividades haciendo voluntariados y demás, que eso creo que fue algo esencial dentro de mi decisión, porque sí tuve como el primer acercamiento a las áreas de salud. Obviamente no del todo, ahí todo era como muy bonito, ¿verdad? Todo lo que hacíamos era como al servicio de los demás, pero había algo ahí, una espinita que me había dejado como esa experiencia. Y pues obviamente pensando en los últimos años, cuando te dicen ya tenés que pensar qué vas a hacer el resto de tu vida, algo que nunca se me va a olvidar es que siempre me decían, ¿tú dónde te mirás? Específicamente como el espacio, ¿dónde te ves? Y yo lo primero que pensaba era, yo no puedo estar sentada en una oficina todo el día. Entonces, eso fue parte de mi decisión. Obviamente, pues siempre existió como que me atraía eso de medicina sin saber mucho. Pero prácticamente esos voluntariados fueron los que me ayudaron y me acercaron. Y pues obviamente ahí tomé la decisión, la verdad es que bastante pequeña, no fue de los últimos años, siempre tuve en la mente la carrera, y todo se fue dando como muy fácil, ¿verdad? Oportunidades y todo, y empecé la carrera.
al toparme, bueno, el primer año, creo que ha sido como lo más duro de la carrera, sabiendo que sí era una carga académica bastante fuerte. Creo que sí no lo dimensionaba, no venía acostumbrada como a esa exigencia, como, ajá. Pero realmente eso fue lo difícil del primer año. Y topándome con que en el colegio a mí siempre me había ido bien en las clases, y ese era el primer año en donde yo decía, no, esto de verdad me está costando un montón. Era como la primera vez que realmente sí me costaba una clase. Al principio pues fue difícil y sí tuve un retraso ahí en el primer año, y yo dije, ¿será que esto es para mí? Obviamente había un montón de gente que me decía, mira, si la verdad es que esto, si tú te atrasaste un poco en esto, probablemente no es lo tuyo. Wow, Tal vez es otro camino y tú solo estás confundida, ¿verdad? Pero yo dentro de mí yo decía, sí, o sea, estoy como que es con este duelo que no había estado, o sea, nunca me había pasado antes. Pero yo dije, bueno, si empiezo a hacer otras cosas, empecé a trabajar, tuve como mi primera experiencia laboral, y yo decía, no, pero es que yo me tengo que probar a mí misma que esto es lo mío, porque yo sentía que ahí era mi camino, aunque me costara. Yo decía, no, esto definitivamente es lo mío, yo voy a demostrarles que no. Y la verdad es que no me arrepiento de la decisión. Yo seguí, ¿verdad? Seguí la carrera, y pensando que de verdad que nunca iba a lograr cómo terminarla. Bueno, yo dije, no, lo académico tal vez me está costando un montón, pero yo sé que la parte práctica, hay algo de mí que sí me motiva. Entonces, bueno, los primeros 3 años de teoría, ir a la U, lidiar con el estrés de las clases, y que al final lo supe manejar. 4º año empiezan las prácticas casi en todos los pensums de todas las universidades. Es el primer acercamiento al hospital, y de ahí para adelante es siempre hospital y turnos hasta estar en el EPS, ¿verdad? Que es como ya la parte práctica rural, fuera de la ciudad. Entonces, a partir de 4º año, pues empezamos nuestras prácticas en hospitales públicos, también pasamos por lo privado. Y creo que más que todo lo que habías preguntado de cómo fue, si realmente era lo que esperaba o no, no sé, la verdad es que no se comparaba en nada a lo que yo había hecho de voluntariado. Yo iba con una idea y nada que ver, pero a la misma vez yo siempre digo, tal vez pasando por muchas especialidades, muchos lugares, diferentes lugares, no solo uno solo, creo que al final sí me ve muchas cosas buenas, también como lo malo, pero sí no se compara a nada a lo que uno le dice, ¿verdad? Yo trataba como de llenarme de experiencias de otras personas, en la familia también, que tenemos a médicos en la familia, también les preguntaba, y obviamente creo que lo primero que siempre te dicen lo malo y te asustan. Y al final pues sí tiene mucho que ver, pero creo que cada experiencia puede ser diferente. Puede ser diferente, y sí no se comparaba, la verdad es que yo no dimensionaba el cansancio físico y el cansancio mental que se puede vivir en la carrera, y creo que eso fue lo que más me costó, porque al principio decía, no, que la verdad es que no ha de ser muy difícil si uno está acostumbrado como a desvelarse en la casa, si uno es más nocturno, como que tal vez no debería acostarse, pero la verdad es que nada se compara. Y sácame de una duda, o sea, cuando empiezan con esto, o sea, a partir de 3er año es que empiezan a ir al hospital, o 4º. Sí, en 4º año. Ah, ok. Son los primeros 3 años teóricos. Ajá. A partir de 4º empiezan a ir al hospital, pero siguen recibiendo clases. Sí. O te quedas solo como ya haciendo las prácticas. No, se siguen recibiendo clases. Y con tareas, parciales, exámenes. Y todo eso, y puedes perder una clase. Sí. Digamos, y sucede, es común, digamos. Sí, sí sucede. Ok, ya Sí te sucede. entendí. Entonces tenés que no solo turnar, estar haciendo como que atendiendo toda esa parte, sino que aparte seguir como que si tuvieras un trabajo y estudiando. Exacto. Prácticamente. Sí. Nada.
¿ya habías tenido experiencia alguna vez? Porque pues nos contaste un tema, mucho el tema de que habías tenido experiencia a nivel como comunitario, Sí. pero en el tema de hospitalario, ¿habías tenido alguna experiencia? ¿Conocías algún hospital público? ¿O el día que llegaste ahí en cuarto año era como fue la primera vez que viste un hospital público y te enfrentaste como a esa realidad? Sí, yo en los temas de voluntariado anteriormente o comunitario había estado en hospitales que se dedican a jornadas médicas. Entonces no son hospitales que al final reciben ayuda extranjera, entonces no son públicos. Y la primera vez que yo iba a un hospital nacional público fue en cuarto año de medicina. ¿Y te prepararon para eso? O sea, te decían, digamos, en la U al momento de estudiar, como que tú sí sabías a qué ibas, digamos, Sí. tanto a entender esa realidad como, digamos, de decir, bueno, estoy en este hospital, ya entiendo cómo es, y también como a saber cuál era tu rol en el hospital. ¿Eso sí llegaste, ya sabías? ¿O fue ahí como que ahí a batallar y entender como qué era lo que se tenía que hacer? Sí, la verdad es que la U nos preparaba, tipo, hacíamos talleres que nos decían, bueno, desde que van a llegar probablemente les pidan sacarle sangre a un paciente. Entonces teníamos ese tipo de talleres en la universidad como para saber lo básico. Pero ¿y ahí cómo hacían entre ustedes se sacaban sangre? Sí, Ya, era entre nosotros. Y solo llegas al hospital y te tenés que acostumbrar. Primero porque creo que cambia muchísimo si estás en diferentes rotaciones, aunque estés en el mismo hospital. Si te toca una especialidad no se compara con la otra, o sea, todo es como diferente aunque estés en la misma institución. Ya. Entonces te tiran al agua y tú tienes que ir aprendiendo ahí día a día lo que te toca. Ok, buenísimo. Y contame, digamos, ya como que entrando ya mucho al tema de lo que queríamos hablar, y te lo voy a decir también mucho, pues yo estuve en el Roosevelt un tiempo y tengo yo mi experiencia personal y no como médico, ¿verdad? Sino como nutricionista, pero digamos, algo que a mí me pasó mucho fue, bueno, aparte de enfrentarme a una realidad que yo no conocía, o sea, para mí sí fue choqueante ver pues del privilegio que uno vive, ¿verdad? Sí. Y de ver cómo los sistemas de salud están tan colapsados y que uno, aunque quiera ayudar, hay veces que solo el mismo sistema no te permite, ¿verdad? Y eso como que se vuelve un poco frustrante, pero yo sí me frustré mucho y quería preguntarte eso también a ti, porque cuando yo llegué, habían muchas cosas que yo no había aprendido, o sea, como que yo decía, pero esto nunca lo vi, o sea, pero cosas como bien esenciales, o sea, Sí. tú me estás contando el tema de sacar sangre y de estas cosas que sí son importantes, más en otros países ni es el médico el que hace estas cosas, ¿verdad? O sea, Sí. al final el médico está encargado de diagnosticar, de medicar, de hacer como toda una historia clínica para entender al paciente. En esa parte, ¿cómo te sentías? O sea, ¿cómo llegaste a ver como esa parte, ese rol en el hospital? Sí, la verdad es que súper difícil, cabal, lo que mencionabas tú, de tal vez uno sabe lo básico o lo que piensan que es lo esencial para llegar al hospital, pero realmente yo poniéndome a pensar los primeros días que estaba ahí y tal vez sabía sacar sangre, pero llegó el doctor encargado ese día y te dice, presénteme al paciente, y uno tal vez se le olvida cómo uno puede presentarlo porque hay un orden específico, como tú decís, abarcar toda la historia clínica. Probablemente tal vez no había ni siquiera terminado de leer todo el caso, no sabía antecedentes, cosas tan importantes que la verdad es que al principio no iba preparada para eso. Creo que sí, conforme iban pasando los días, pues uno se topa con gente que creo que más que todo estudiantes que ya llevan más tiempo, pues son los que van dando los tips, ¿verdad? A veces a uno le toca buenos doctores jefes, se podrá decir, y hay otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, realmente sí, creo que eso fue la parte más difícil, no saber
qué era lo esencial, como tú decís, como que uno iba con la mentalidad de, ay, voy al hospital, es todo práctico, esto voy a hacer, voy a estar aquí, voy a ir a algún otro lado, pero realmente la parte esencial es realmente conocer al paciente, aunque uno no lo hubiera conocido desde el ingreso del hospital, lo importante que es saberse toda la historia, porque a fin de cuentas, mientras va avanzando, por ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad, uno también, como que el deber del médico es ir pensando, ir diagnosticando, ir tratando. Entonces creo que esa parte es esa me tocó aprender, ¿verdad? Estando ahí. Y todo lo básico, y como tú decís, sacar sangre no es algo esencial, ¿verdad? Y no es algo que un médico, al final ese no va a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces creo que uno llega con esa mentalidad y cambia totalmente. Ok. Y te recuerdas como que si fuera hace 1000 años, ¿verdad? Si no, acaba de ser, pero tal vez si nos pudieras contar dentro de tu experiencia en el hospital un caso en donde hayas sentido como, por esto estudié esta carrera, o sea, esto ahí me llené, o sea, es por esto estudié, y un caso en donde te has frustrado mucho por X o razón, ya sea porque no te sentías preparada, porque no había el equipo, porque no lograron encontrar una respuesta, o sea, como que quisiera saber este como momento de por eso estudio medicina, sí. Y otro en decir, a la puchica, o sea, si esto va a seguir así, qué horrible estudiar medicina, sí. Digamos. Yo creo que también depende mucho de qué es lo que creo que cada médico va a tener una respuesta distinta, porque al final pues uno también va encontrando como a qué es lo que más le gusta a uno, ¿verdad? Como que si le gustan más los niños o tratar gente adulta, entonces como que uno se va llenando como de más experiencias bonitas que al final te van motivando y uno dice, no, es que por eso estudié. Ajá. Creo que pensando ahorita en todos los casos, yo la parte que me disfruté mucho, pero por el hecho de que yo siempre he sido como muy observadora, y creo que a mí lo que me gusta es como ir armando el rompecabezas, que al principio tal vez no se entiende nada, solo tenés ahí unas pistas, pero mientras tú vas sacando exámenes, tenés resultados o algo clínico que uno ve, al final ir armando como ese rompecabezas en la mente, creo que es lo que más me gustaba. Y creo que donde más me lo disfruté fue en medicina interna, que aunque la parte práctica tal vez es la más cansada de todas, siento que sí hubo un caso en específico que al final cuando se fue resolviendo y que me intrigó, porque realmente pasa eso. Al principio uno llega al hospital y tiene un rol de tú ahorita vas a ser mandadero. Ajá. Y entonces llegas a hacer un montón de cosas que lo que menos haces es estudiar al paciente. Pero creo que ese caso en específico a mí me empezó a llamar la atención, primero con lo que ya sabía de los primeros años, ¿verdad? Que uno tiene como la base, pero realmente ahí que uno va repasando y demás, fui encontrando como la motivación y yo decía, no, pero es que este caso, o sea, me dio... ¿Nos puedes contar un poquito del caso, como que era? Sí. Yo era una paciente femenina que había llegado, por decirte, no me recuerdo muy bien, pero había estado por alguna infección respiratoria, algo que nada que ver, ¿verdad? O sea, no llevaba como tanto en qué pensar. Ya tenía un diagnóstico respiratorio, ya se sabe el tratamiento, solo se estaba esperando algunos días y la paciente empezó a tener lesiones en la piel y cosa que solo nos dimos cuenta al hacerle bien el examen físico, ¿verdad? Y tomarnos el tiempo para que cada día, aunque se sabe que es una cosa respiratoria, uno dice, ¿y por qué le vieron la piel? Y realmente ahí fue donde más me gustó, porque el jefe encargado, él se encargaba de decir, ustedes tienen que revisar al paciente de pies a cabeza, aunque ya sepamos que ella está aquí por una infección respiratoria, ustedes tienen que hacer todo el examen físico. Y ese día que nos tomamos el tiempo, le vimos unas lesiones en la piel, en la espalda. Y la verdad es que estaban raras, no era algo que uno lo ve y uno dice, es un piquete de zancudo. No, realmente eran lesiones un montón que eran características y que
al principio uno lo hace como estudiarlo, pues, porque no podíamos diagnosticarla. No se le encontraba qué era, incluso se hizo interconsultas con los especialistas, ¿verdad? Con los dermatólogos. Al principio dejaron algún tratamiento como empírico porque no se podía diagnosticar. Y luego nos dimos cuenta que todo había sido una reacción por medicamentos. Uh-huh. Y algo rarísimo, porque tenía un antibiótico que realmente se sabe que existe este tipo de reacciones si el antibiótico fuera colocado como intravenoso, y cosa que ella no lo tenía porque ella era oral. Uh-huh. Entonces era un caso súper extraño, cuando te digo así como el 0.05% de los casos les pasa eso, y este era uno de esos. Entonces, pero para llegar a la conclusión de que había sido este medicamento costó días, pues, en lo que le hacíamos exámenes de sangre, volver a repetir laboratorios, todo. Uh-huh. Y yo desde que pues tuve como ese caso en donde yo sí me interesó mucho como lo que habíamos visto. Yo dije que hay algo de mí que hice diferente y fue irlo a estudiar a la casa. O sea, realmente tenía tanto interés por el caso que cuando uno llega, o en algún momento del día, uno dedica más tiempo a lo que uno viene haciendo en el hospital. Yo dije, no, entonces hay algo aquí que me interesa más de lo normal. Uh-huh. Habían muchos casos específicos que en todas las rotaciones más de alguno te toca y tenés esa motivación. Uh-huh. Pero hay un montón de otros casos que te frustran mucho, ya sea por un diagnóstico tal vez no tan favorable, uh-huh, ¿verdad? O más que todo por el tratamiento que al final le dan al paciente. Uh-huh. Que creo que eso era, en mi caso, era lo que más me frustraba. Uh-huh. Tipo, se sabía el tratamiento y el hospital no lo tenía, por ejemplo. Yeah. O una enfermedad crónica que al final el paciente iba a tener una medicina de por vida, pero el paciente no la puede costear. Entonces uno dice, no hombre, o sea, entonces ¿qué va a pasar, pues? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con la gente? Y creo que eso es de los casos más frustrantes, uh-huh, como también todos los casos en donde nos ponen a practicar, uh-huh, y que realmente ese no es nuestro papel como estudiantes. Uh-huh. Creo que nos dan demasiada libertad y demasiada responsabilidad de la cual no debemos asumir. Uh-huh. Y entonces ahí entran las culpas, porque uno dice, no, pero es que si yo tal vez yo no le hubiera dado esto, pero me estaban exigiendo que yo lo tenía que hacer, y al final pues no hay diagnósticos favorables. Entonces creo que esa es la frustración más grande que a un estudiante de medicina le puede pasar. Ala, y qué fuerte lo que estás diciendo. Yo no sabía esta parte, pero qué fuerte esto, porque al final me estás diciendo que llegas siendo un niño, ¿verdad? O sea, de 22 años tal vez, con 3 años de formación teórica. Sí. Llegas a tal vez saber sacar sangre y en libro a saber una enfermedad, y que después como que te tiren al agua y, o sea, está bien para tu formación y todo, pero sí que duro el saber que es gente que sí está enferma, sí, real, o sea, que está en el hospital, y que sea como practique con él, ¿verdad? O sea, pruebe con él, y que probablemente ahí, decime si estoy bien o mal, pero al final hasta se empiezan a jugar mucho los roles de fue tu culpa. Sí. O sea, ¿quién hizo eso malo? Tu culpa, porque todo el mundo lo que quiere es como zafar limpiarse, responsabilidad, ¿verdad? Sí. O sea, zafar responsabilidad porque pues lógicamente eso al final puede implicar algo legal y todo. Uh-huh. Y qué duro que al final la responsabilidad vaya a caer en un estudiante que no, o sea, que teóricamente esté llegando ahí para aprender, ¿verdad? Que no debería de ser él el que esté tomando las principales decisiones en un paciente. Bueno, y con esto yo creo que te quiero invitar otra vez, uh-huh, ya así planeando, ya en tu vida ya como profesional también me gustaría saber, porque yo creo que pasa mucho que uno ahorita en una burbuja que no es bonita, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo en la burbuja de color rosa, sino que uno está en una burbuja ahorita como estudiante de medicina, conociendo lo que hacen
tal vez 2 hospitales, ¿verdad? Y luego ya sale la realidad que pasa mucho, que es, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque ya no quiero trabajar en un hospital público o voy a trabajar en dónde, y ahí también empieza uno a enfrentarse a otros sistemas que empiezan a ser bien complicados porque uno está formado casi que para el hospital, ¿verdad? Sí. O sea, uno, y me ha pasado mucho que me dicen, yo soy rooseveliana, yo soy sanjuanera, pero pasamos a una del San Juan, a una del Roosevelt, y como que si ya no sabe qué hacer, o sea, como que se vuelve un sistema totalmente diferente. Entonces, ahorita me gustaría, ya hablando como de este tema que era como que donde más nos intrigaba hablar un poco, creo yo, y hablando esto de lo que me contás de frustrante y todo, ha salido mucho en redes sociales, y no solo de aquí de Guate, en todo el mundo, ha sido como una señal de alerta, una red flag, saber que los profesionales de la salud, o sea, los médicos principalmente, o sea, hablando de médicos, que no solo que están, pues su vocación es muy grande, sacrificando muchas horas de sueño, de trabajo, de vida social, de un montón de cosas, y se han visto muchos casos de temas de suicidios, por ejemplo, en el tema de médicos como tal, de consumo o abuso de sustancias, ¿verdad? Y digo de drogas o hasta de medicamentos que se encuentran en el hospital, o que ya hasta o sea, lo digo como rumor, pero que se escuchan temas de hasta como de tráfico de drogas dentro del hospital, como de que ahí están consumiendo. Y es algo tan alarmante, sabiendo que al final son estas las personas que teóricamente están como arriba de la pirámide de la salud, y que deberían de estar promoviendo como muchas cosas, como con tal de la salud, que ellos mismos estén siendo afectados, pues desde salud física, mental, emocional, y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que más me gustaría saber ese lado, que lo desconozco mucho, de este impacto que tiene en la salud mental el tema de las prácticas, y qué lo afecta, o sea, qué es lo que lo impacta. Sí, yo creo que con todos mis amigos de la universidad, creo que en algún punto hemos llegado a hablar de este tema, porque al final quien vive el hospital y vive las prácticas y vive el estrés que se vive día a día, al final solo entre nosotros sabemos esa experiencia. Entonces es bien difícil como poder llegar a las casas, y si no hay médicos, por ejemplo, tratar de explicar lo que uno vive, como que al final yo te puedo contar, pero realmente no, como que no, uno no dimensiona, ¿verdad? Entonces, pero es un tema que hemos estado hablando exactamente con mis amigos, porque siempre que pues pasaba algo o alguno estaba más frustrado, tratábamos de hablarnos, y creo que poco se habla de la salud mental de los médicos, aunque ahorita lastimosamente se ha hablado más, pero por tragedias, ¿verdad? Y eso a nivel internacional. Se desconocen muchas cosas, y algo que tiene mucho que ver, como tú decís, son los sistemas, que al final son diferentes hospitales, por ejemplo, son diferentes especialidades, pero al final el sistema lo lleva a uno siempre a lo mismo. Creo que tiene mucho que ver de cómo está distribuido aquí en Guatemala, cómo se maneja el tema de la medicina, el estudio, ¿verdad? Residencias y demás, pero prácticamente uno viene con cansancio físico, ¿verdad? Que todo el día te levantas temprano, no dormís. ¿A qué hora te levantas? Contanos ahí un poco. Yo de estudiante, te puedo decir, había meses en donde, dependiendo de cada servicio puede tener diferentes horarios, ¿verdad? Pero por decirte, lo más temprano que a mí me tocó levantarme era a las 4:10 de la mañana, porque incluso uno tenía que ir a buscar parqueo, y si tú llegabas después de las 4:30, no se encontraba parqueo. Entonces yo decía, aunque me toque entrar a las 6 de la mañana, tenía que levantarme temprano para llegar a las 4:30 al parqueo y dormir algo en el carro, y ya estaba adentro trabajando desde las 6. Ya.
Cambia un poquito cuando uno empieza el hospital de cada cuánto se turna, ¿verdad? Algo importante es que uno de estudiante siempre tenés que ir al hospital todos los días. Hay excepciones de fines de semana, pero eso no te quita que turnás cada 4 días, cada 6, por ejemplo. Y los turnos, aunque tú estés a las 6 de la mañana, tu turno significa que vas a empezar casi siempre 2, 3 de la tarde, dependiendo de especialidad, y salís hasta el otro día. Con la ventaja de que en el Hospital Roosevelt, por ejemplo, el posturno, cuando salís a las 7 de la mañana del siguiente día, te lo dan libre, ¿verdad? Libre significa que ya no llegas al hospital ese día hasta el siguiente. Pero conozco que, por ejemplo, en el San Juan, no hay posturno libre. Entonces tú salís del turno y tenés que ir a tu servicio otra vez. Y o salir sea, hasta que se termine. Entras a las 6 de la mañana, digamos, turnás hasta las 7 de la mañana del otro día. No, y entras ahí a tu servicio y salís hasta las 3 de la tarde. O sea, exacto. Son a la puchica, ni logro calcular cuántas horas son un montón de horas. 30 y pico de horas, digamos, seguidas trabajando. Puchica. Entonces, eso primero, ¿verdad? O sea, uno, realmente el cansancio físico está, porque no estás durmiendo. Segundo, el estrés del día a día, que hay días buenos en el hospital, quiere decir que tal vez no te tocó, no sé, correr con emergencias, tal vez ese día no estuvo tan estresante como tal el trabajo, pero igual, o sea, el estrés está. Tercero, uno no tiene mucho tiempo, porque se te va la vida entre si quieres dormir o comer cuando llegas a tu casa y nada más. No tenés tiempo de nada más. Y que se te acumule todo eso, primero llega un punto en donde vas a colapsar, porque no siempre vas a poder con todo. Segundo, que realmente depende mucho también la situación que uno tenga, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre tuve el apoyo familiar, ¿verdad? Eso no me preocupaba, pero conozco a otros estudiantes que no tenían el apoyo familiar o por diversas situaciones les tocaba trabajar más duro, o sea, hay algunos que hasta trabajos tenían y yo decía, no puedo creerlo, o sea, si yo no puedo con este cansancio, hay otra gente que así le tocaba. Y también lo que se vive día a día, lo que te puede afectar más y lo que no, ¿verdad? Y entonces, dejando que no tenés tiempo, estás cansado mentalmente, físicamente, creo que también se da al abuso de sustancias de cualquier tipo, porque vivís con un constante estrés y tu única salida es, por decirte, no había turno viernes. Entonces el viernes hasta los mismos jefes hasta te dejan salir temprano porque también ellos quieren ir a parrandear. Entonces tú salís temprano y es la única vez que tú vas a salir porque sabes que después te toca o dormir o preparar tus cosas para el turno o demás. Y pienso que ahí es una buena oportunidad para este tipo de cosas, abuso de sustancias, ¿verdad? Ya sea alcohol, drogas y demás. Y que tu salud mental no está bien, porque no estás descansando, no estás yendo al psicólogo y expresando lo que realmente vivís día a día. Hay servicios buenos, no tan buenos. Sí, lo que contás que, o sea, qué frustrante saber que estás metido en una carrera para salvar vidas, ayudar a la gente y estar en un hospital en donde, puerca, no tengo tal medicina y entonces todos estos pacientes que necesitan esta medicina no los puedo ayudar. Entonces no solo es, estoy cansada, no he dormido, estoy cansada, no he ni comido bien, porque probablemente también, sí, o sea, eso también ¿qué comes? pasa. O sea, tenés que comer algo parada, frío y lo que se encuentre. Tengo mucho trabajo, sino que encima como que la experiencia, ¿verdad? Lo que se vive ahí debe de ser bien duro. Sí. Ahí también consideras que en el hospital se vive también como algún tipo de violencia psicológica de parte, digamos, de jefes hacia abajo o de maestros, de catedráticos hacia los estudiantes,
que genere como todavía mucho más frustración, porque pues lo que se mira no es que la verdad es de que lo que se mira no es que, por ejemplo, en las noticias no sale que una persona, el jefe del hospital fue el que tuvo como una historia trágica, Sí. sino que se ven residentes, internos, externos, ¿verdad? Sí. O sea, es todo como lo que va abajo, lo que se ve que están así como que viviendo una vida bien complicada. Ujú. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo totalmente pienso que sí hay abuso de poder, la verdad. Eso es lo que yo pude como experimentar en estos años. Creo que tal vez lo más difícil es que uno estudiante le toca hacer, puchis, un millón de cosas. Te exigen que tenés que saberte todo el paciente. Y no solo uno, ¿va? Y no solo uno. Ajá. Ajá. Y te exigen que también tenés que cumplir con que todo tiene que estar listo ese día. Y a uno le toca hacer, uno es mensajero, uno es camillero, uno es laboratorista, encima de todo, sin poder, no sé, como exigir, porque a uno le venden esta idea o juegan con uno como este juego psicológico de, es que es experiencia lo que estás ganando. Y yo hasta después, la verdad es que lo entendí hasta mucho después, que yo decía, eso no debe ser así. O sea, ¿por qué otros países cambia totalmente? Porque no pueden tocar al paciente, por ejemplo. Y acá, aunque nos vendan de que por eso uno tiene una experiencia inigualable y por eso es que salimos pilas y demás, yo digo, pero es que es este juego psicológico de decir, te estoy dando experiencia y por lo mismo te estoy dando más trabajo. Y deberías estar agradecido porque vas a salir pilísimas. Pero lo único que están haciendo es poniendo cargas y responsabilidades a los que no les corresponden y totalmente abuso de poder, porque como tú decís, ¿verdad? O sea, al final al que cargan es al residente, que él sigue siendo estudiante, ¿verdad? De la especialidad, a los estudiantes de medicina de pregrado, que al final no es ganar experiencia, sino que es ir aprendiendo de errores de los demás, errores de uno, jugar con la vida del paciente. Entonces es este como juego psicológico y te lo venden así. Tú estás ganando experiencia y deberías estar agradecido que te estamos dejando tocar al paciente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si llega un día y no llegas a cumplir todas las responsabilidades que tenías en el día? O que no te sabías la historia clínica completa del paciente. ¿Qué llega a pasar que al final sí se vuelve como de verdad algo como de vida o muerte, como de que lo tengo que cumplir, ¿verdad? Sí. Yo creo que algo que a mí me causa como también mucho conflicto es en cuanto a los jefes de cada servicio, por ejemplo. Tú los mirás y llegan probablemente una hora y media al hospital a dar órdenes, ¿verdad? A decir, con este paciente se le sacan tales exámenes, a este se le hace una radiografía, al otro una tomografía. Y yo entiendo que ellos son los especialistas, los que más saben, ¿verdad? En teoría. Pero, ¿qué pasa? El que se queda las 36 horas en el hospital y demás son los estudiantes. Estudiantes de pregrado y los residentes, que creo que los residentes más, porque ellos casi no salen del hospital. Y yo al principio, a mí me frustraba mucho eso, porque yo sentía, o sea, a mí sí me decían, tenés a estos 5 pacientes y a cada uno se le tiene que hacer y te dan una lista. Y yo al principio, yo me frustraba horrible porque yo decía, todo lo tengo que sacar rápido y todo tiene que estar hoy y todo. Pero realmente pensándolo bien, yo decía, pero ¿por qué eso me corresponde a mí? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que sí uno se puede atrasar en un diagnóstico importante del paciente y creo que por eso a uno como que le ponen esa presión. Pero yo después pensaba,
cuando me están pidiendo algo que no me corresponde y que al principio es bien difícil porque uno llega al hospital y no sabe qué es lo que uno debe de hacer, qué es lo que a uno no le corresponde, si me están viendo la cara de... ¿verdad? De babosa, así como de, ay, como esta no sabe, pidámosle más. Sí, y es que es horrible, porque al principio uno entonces empieza a decir, ay, sí, o sí, yo me animo, o yo hago esto, porque... Pero yo después, viendo, ya cuando llegué a mi último año en el internado, yo decía, a la madre... O sea, de verdad que sí me vieron la cara en un montón de cosas, hice cosas que no me correspondían, que eso le tocaba al residente, pero que al final, yo digo, no lo culpo, porque igual... tiene tanto encima que tampoco uno no tiene 1000 brazos. Uh-huh. Y creo que ese es el conflicto más grande, porque yo decía, aquí yo estoy trabajando de gratis, porque nada te pagan. Y al que le están pagando, que es el jefe de servicio, solo viene 1 hora al día. Uh-huh. Y después todo lo demás, él se olvida, no sabe qué pasó, no sabe si hubo una emergencia, o sea, como que... Esos fueron de los temas que más me frustraron a mí, como durante todas las prácticas, y que sí pienso que con uno juegan psicológicamente totalmente. Así es este juego es que si no lo haces, el afectado es el paciente, y por tu culpa, como tú decís, son las culpas y este juego psicológico horrible, pues, que se ve en el hospital. Y digamos... ¿Te pasó a ti o a alguien que en algún momento no cumplieron algo, no hicieron algo? ¿Qué pasaba? O sea, los regañaban horrible, los castigaban, perdían la clase. O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué consecuencias habían si uno no llegaba a cumplir toda esta lista de requerimientos que pedían por cada paciente? Ay, la verdad que re difícil. Siento que uno como estudiante, como que uno tiene más derechos, siento yo. Uh-huh. Y que eso, qué feo suena, pero al principio y cuando uno llega al hospital y uno se encuentra con un montón de doctores que les dicen, es que en mi época a mí nunca me hubieran dejado tener posturno libre y ustedes de qué se quejan y nos castigaban por tal y tal cosa. Creo que eso últimamente ha ido cambiando con los estudiantes de pregrado, uh-huh. Pero con los residentes sigue siendo la misma historia. A ellos los castigan. ¿Y de qué los castigan? ¿Qué les hacen? Quedarse más horas. Ya. Más horas en el hospital. O poniéndoles más tareas que hacer. Y yo te digo, al principio yo decía, tal vez solo si llegaran a hacer algo como muy irresponsable. Por ejemplo, que de verdad a ellos no les interese nada y... estuvieran tratando al paciente como cualquier cosa, no sé, como que yo decía, tal vez hay algo en específico que por lo que sí estuviera como que sí se puede justificar ese castigo, pero hay muchos castigos que yo decía, no puede ser, por decirte, por no tener, no sé, como el cartel en la camilla del paciente en donde diga el nombre, castigan al residente. Y hoy no salís. Y hoy no salís es como que turnan. Sí, como que turnaran. No tienen que turnar. Uh-huh. Y por si cosas tan así. Un día antes, turno doble. Sí. A la puchica. Y juegan con las notas. Uh-huh. En estudiantes de pregrado no te vamos a poner tu nota completa. O vas a perder la rotación. Entonces te toca repetirla. Juegan con eso. ¿Qué te digo? Hay un montón que sí lo cumplen o que tal vez se han vuelto como más estrictos, pero yo tuve un montón de compañeros que yo al principio decía, yo hago todo, yo me desvivo por el paciente, yo si me tengo que quedar más tiempo de lo que me decían que era, yo me quedo. Y habían otros en donde no hacían nada y ¿qué hacen contigo? Te tachan en el hospital de que se hablan entre residentes, si vas a pasar a otra rotación, entonces hasta te ponen en un servicio más complicado. A la que hace todo. Si tienen como el rumor de que, mira, este estudiante, ponela acá porque ella no me quiso hacer caso y existe el término daño en el hospital, que es como, es que ella es daño o él es daño. Solo por no
trabajar. Ya. Pero trabajar de cosas que al final a uno no... No te competen, No, digamos, ajá. o no te corresponden. Entonces juegan mucho, Wow. es como... Ajá. Es un juego psicológico, también uno se estresa porque uno dice, no, es que no quiero perder la rotación. Ajá. Te hacen sentir como que si tú no sos bueno terminando todo el chance que tenés que hacer, entonces no sos buen estudiante o no servís para medicina, cuando en realidad a uno le deberían de aplaudir que realmente estés estudiando. Y creo que en el hospital es lo que menos pasa. Sí, como que más agradezcan ustedes que están aquí, más Ajá. que... Y realmente, pues aquí hay varios puntos que quisiera como que recalcar. De primero, los hospitales públicos dependen de ustedes. O Sí, sea, un hospital totalmente. no funciona sin un estudiante. O sea, No. realmente el agradecimiento debería de ser al revés, ¿verdad? Y la otra cosa es que, ya viendo todo esto que me decís, ¿tú crees que mucho de esta práctica, o sea, en este proceso, como que más te volvés para tus jefes? O sea, como que el trabajo se vuelve de para que no me castiguen, para que no pierda la clase, para que no sé qué, más que para lo que realmente vas, que es para El paciente. el paciente. Sí. Sucede, ¿verdad? Sucede un montón. Y ahí es cuando entiendo a toda la gente frustrada y los que dicen, si esto es medicina, entonces ¿para qué seguí esto? O si esto es medicina, entonces ¿por qué voy a especializarme si al final va a seguir siendo así? O sea, el paciente nunca importó, ¿verdad? O sea, como que siento que de ahí vienen muchas frustraciones. Y porque a mí nunca se me va a olvidar que una vez un psiquiatra del hospital, él dijo, ustedes saben que los médicos son las personas más narcisistas que hay. Y yo ahí entendí muchas cosas, porque en el hospital te tratan de humillar si tú no sabes algo, en vez de decir, bueno, tenés derecho a no saberlo porque estás estudiando, te humillan, te castigan, o sea, son cosas humillantes y al final no están haciendo que tu formación sea mejor, sino que al final solo te hacen sentir que no sabes nada o que no vas a ser buen médico. Entonces creo que va mucho de la mano con esa frustración, porque ese es como el primer acercamiento que tiene con el paciente, y si hay un doctor especialista que te está diciendo esto es porque así es, pero realmente no es así, ¿verdad? Es como solo para ir alimentando ese ego de ellos. Y ya con lo que decís, o sea, a mí me hace mucho sentido ahorita escuchando todo esto y que al final como que se vuelve un círculo vicioso, Sí. porque ¿qué es lo que pasa? Llego a un hospital a querer que me atiendan y me recibe un médico cansado, Sí. desgastado, o sea, me recibe alguien que ya creo que ni su cerebro funciona al 100 y él es el que me va a atender. Ese médico lo que va a querer hacer es salir del paso, y no porque sea mediocre, no porque no quiera trabajar, es porque de primero debe tener una fila de pacientes que necesita atender, y aparte me imagino que lo Sí. que menos quiere es, o sea, de que está como aturdido. Lo recibe una persona que no tiene nada que ver, o sea, este paciente está con la necesidad, recibe un mal tratamiento, si lo queremos ver así, no mal tratamiento de que le dio una medicina que no era, sino no lo atendí bien, no le pregunté cómo estaba, no le pregunté cosas, o le dije, mire, ¿qué tiene? Ah, diabetes, va, aquí le hago su receta, mire, tome la medicina, next, ¿verdad? O sea, Sí. porque así toca hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ese paciente? Empieza como con una gran frustración él también, porque el sistema de salud no lo está atendiendo, no lo está escuchando, y entonces al final ahí es donde estamos viendo que hay como un círculo vicioso en el tema del tratamiento de la salud. Sí. Y yo tengo una gran esperanza, y con esto quiero terminar. Me encantaría que volvieras a venir porque creo que es un tema súper importante, pero ya el canche nos está ahí poniendo el cronograma del tiempo. Pero al final yo sí espero de verdad que gente como tú, gente que tal vez ya es más consciente, gracias a la pandemia, creo yo, también nos hizo ser más conscientes de la salud mental, Sí. de la salud, de dignificar al profesional médico como tal.
Y yo espero de que de verdad como que estas nuevas generaciones que están terminando medicina, que se están terminando de especializar, sean ese rebelde, ¿verdad? Ese doctorcito rebelde con causa siempre, ¿verdad? Que sea ese rebeldito que diga, yo me voy a ir ahí, pero a cambiar el trato, a cambiar a cómo yo estoy interviniendo, a cambiar a cómo voy a manejar a mi equipo de estudiantes que está conmigo. O sea, como que yo digo, porque tal vez ese círculo vicioso sí puede tener un rompimiento ahí. Sí, si yo tengo un equipo sano, si yo tengo un equipo motivado, si yo tengo un equipo que le gusta lo que está haciendo, que sabe su misión, que sabe lo bonito que puede impactar en la vida de las personas, en este caso que están enfermas, estoy 100% segura que toda la historia cambiaría para adelante, ¿verdad? O sea, como que eso, y justo eso, ¿verdad? Evitar este narcisismo que al final hasta uno como paciente lo ve, ¿verdad? Como el doctor es el que manda, el paciente no dice nada, y tratar como también de cambiar esto de, o sea, yo como paciente también puedo exigir, ¿verdad? O sea, yo como paciente tengo el derecho de exigir porque me den un buen trato en la salud. Sí. Yo te agradezco un montón, te conozco de cerca y yo sé ¿cómo es que se dice? Me trabó la lengua, pero es que esta palabra no se puede feminizar, pero la doctora tan buena que vas a llegar a ser, y lo sé. Gracias. O sea, no solo por tu capacidad intelectual y por tu preparación y todo, sino por tu vocación. O sea, yo he visto de cerca cómo tú de verdad tenés ese don de querer escuchar. Yo creo que ese es como tu principal don. O sea, todos los médicos entran con un don de querer ayudar al paciente, pero aparte de ese don, tú tenés el don de tener una escucha y una empatía tan grande que al final sí vas a impactar. Y espero que toda esta frustración que te viene de salir de un sistema del estudio como tal, ahorita se transforme y que tú sí puedas seguir teniendo estos casos de éxito y decir, por esto es que yo sí estaba estudiando, o sea, ya por esto, ¿verdad? Te admiro mucho, te admiro a ti. Gracias. Y la verdad es que admiro aquí, como que te lo digo a ti y a toda la gente que tú estás representando ahorita, o sea, los médicos que están en esa línea de estar terminando, estudiando, los que están vestiditos de blanco, ¿verdad? Y de azul y blanco, y los residentes también, que están realmente, yo así les digo a mis amigos, muchas veces que ustedes no saben que es ir a la guerra, o sea, es entrar a la guerra. Y es entrar a la guerra porque uno va sin equipo, sin nada, y aparte como un gremio tal vez bien competitivo, con un gremio bien exigente, como bien fuerte, y que entonces uno ahí va como a batallar casi que solito, pues, o sea, como que llega así como a un campo de batalla bien fuerte. Entonces, por eso, la verdad es de que te admiro y te agradezco, y de verdad, espero que después, aquí en unos años, te pueda volver a invitar, o sea, no la siguiente, sino te voy a invitar varias veces, pero aún en varios años, en donde ya nos puedas estar contando como todo lo bonito que estás haciendo, el impacto que estás teniendo y así, que ya lo estás teniendo, ¿verdad? O sea, ya lo estás teniendo con tus cercanos. Me encantaría que pudieras decir si alguien que te quiere contactar. Creo que aquí pueden salir muchas historias, no solo de gente con experiencias con médicos o que se quiera abocar a ti porque conectó contigo, sino también de tal vez todos estos estudiantes que tal vez ahorita se sienten en ese camino como de ya no puedo más, y que tú aquí estás con el pelo lindo, reluciente y diciendo sí se puede, o sea, sí se puede salir. No sé, ¿cómo te pueden contactar? Sí, la verdad es que me pueden contactar, creo que la red social que más uso es Instagram. Ajá. Entonces me pueden contactar ahí en mi usuario personal. ¿Cuál es tu usuario? Marce Estrada S. Ajá. Sale así junto. Marce Estrada S. Ajá. Ok. Ahí lo vamos a poner. Sí, también puedo recibir mensajes, la verdad es que de todo tipo. Eso me gustó que lo dijeras, porque creo que de lo que yo más me llevo también del hospital y de toda la carrera, la verdad, es de mucha gente que tuvo esa cercanía conmigo y que tuvo esos minutos de decirme, mira, no hombre, pero esto puede ir de diferente, o te doy este consejo,
o incluso, ¿verdad? Buenos jefes, ¿verdad? No todo es malo. Sí, ajá. Buenos jefes, buenos residentes. Creo que ese es el mensaje que también quiero dejar. Hay muchas cosas que no se hablan del gremio médico, de lo que uno estudia, ¿verdad? Más que todo, pero hay muchas experiencias buenas y otras no muy buenas. Lo importante es que uno pueda tener esa asesoría, ya sea con los mismos amigos que están pasando por lo mismo, con que uno se pueda abrir con su familia y lo más importante, con profesionales, ¿verdad? Entonces, creo que sí, eso es lo que les dejo a todos los estudiantes de medicina, a los que sigan en este camino, que al final no todo es malo, ¿verdad? Uh-huh. Y que ojalá en un futuro, con los nuevos médicos jóvenes, que se pueda ir cambiando las cosas, como tú decís. Hay muchos médicos que ya lo implementan, ¿verdad? Y que dicen, a nosotros nos decían, ¿ustedes por qué lo hacen? Uh-huh. Y entonces uno se queda como, pero es que si me lo están pidiendo. Y dice, pero si se puede hacer algo diferente, háganlo. Uh-huh. Porque con el ejemplo uno va a ir cambiando las uh-huh. cosas. Uh-huh. Entonces eso es como que el mensaje que también dejo, ¿verdad? No todo, uno se tiene que seguir cuestionando, así como uno tiene esa vocación, uno tiene ese interés por cuestionarse todo. Uh-huh. Entonces, como que seguir cuestionándose si realmente esto es lo que debería de ser o si hay algo más que yo pueda hacer para aportar, para cambiar las cosas para bien, siento que es lo mejor. Me encanta. Mil uh-huh. gracias, Marce, por abrirte en el espacio. Y a ustedes, gracias por llegar hasta aquí. Recuérdense seguirnos en nuestras redes sociales, Nutrición con Sentido_. Ahí, pues, si ustedes igual ahí quieren mandar mensajes, ya hemos recibido bastantes de otros temas que estamos justamente planificando en las diferentes semanas de los temas, invitados y todo eso. Entonces, nos encanta recibir esos comentarios, ya sea comentarios en los Reels que subamos en redes sociales o por DM, porque realmente esto nos ayuda, que al final es el propósito de Nutrición con Sentido, ¿verdad? Traer gente que realmente se sientan identificados con lo que se está hablando y que nos ayude al final a transformar nuestras vidas como tal, ¿verdad? Entonces, gracias por llegar hasta aquí, gracias a la Red TV y nos vemos la próxima semana. Adiós. El panameño autoriza, se quedó el guardameta,